Ahora el profesor Gilberto Grafe se me desapareció. Bueno, muy bien, mientras se incorpora el profesor Gilberto Grafe, vamos a dar inicio formal a este webinar. La denominación del webinar es las políticas educativas, objeto y reto en tiempos de incertidumbre y complejidad. Este interesante webinar nos lo dictará el profesor, el doctor Gilberto Grafe, quien es profesor jubilado, titular, con la categoría de titular de la Universidad Central de Venezuela, donde dirigió una maestría sobre políticas públicas educativas, es doctor en ciencias políticas y jubilado también como profesor titular de la Universidad Central de Venezuela de la Escuela de Educación. El profesor Grafe ha tenido una larga trayectoria en el tema de las políticas públicas, ha asesorado tesis de pregrado, de maestría y de doctorado en esa área, tiene una profusa publicaciones en libros y artículos de revista en el área de políticas públicas, de tal manera que contamos con un intelectual especializado en el tema sobre el cual hoy nos va a dar una disertación. Y es importante porque en tiempos de pandemia y de tanta incertidumbre, el tema de aplicar, elaborar, diseñar y aplicar políticas públicas en este contexto es cada vez una actividad muy retadora para aquellos que les corresponde elaborarlas y dictarlas. Por supuesto, el profesor Grafe nos va a dar una interesantísima charla al respecto durante los próximos 20 a 25 minutos. Y luego procederemos a una sesión de preguntas, de quizás reflexiones, de intercambio. Y bueno, aprovecharemos esta oportunidad para ponernos al día en una temática tan importante. Bueno, profesor Gilberto, después de esta presentación no me queda más que cederle la palabra para que proceda a desarrollar lo que nos tiene prometido para esta tarde. Debo culminar esta presentación agradeciendo la participación de quienes nos están acompañando esta tarde. Estoy seguro que próximamente van a incorporarse más participantes. Al final de la intervención, entonces voy a revisar o vamos a revisar los que para ese momento todavía tengamos conexión, porque esto está muy inestable. Vamos a revisar las preguntas que cada quien, o reflexiones que cada quien vaya a hacer a través del chat. Entonces, bueno, dadas esas reglas de juego, vamos a cederle la palabra al profesor Gilberto. Yo voy a apagar mi cámara para que haya mayor fluidez en esta conectividad. Bueno, invito al resto también a apagar la cámara y... Buenas tardes. Entonces, bueno, para mí es un gran honor poder participar en este webinar dedicado un poco a la reflexión de las políticas públicas. Como he preparado una presentación un poquito para guiar un poco la discusión, voy a compartir la pantalla y entonces para poder hacer que se vea la presentación. Ok. El tema que yo he escogido para poder disertar esta tarde es un poco revisar el problema de las políticas educativas, un poco revisar cuál es el objeto de tener políticas educativas o cuál es el objeto de poder desarrollar esas políticas educativas, y el otro gran elemento un poco es cuáles, a mi juicio, que pudieran haber muchísimos otros más, son los retos que podemos tener en materia de políticas educativas en estos momentos de incertidumbre y complejidad.
ciertamente puede haber algún sesgo por la experiencia personal y hacia algunas de las políticas o de los retos que yo creo que deben ser considerados hacia la reconstrucción de la Venezuela que queremos, pero también hemos creído conveniente ver algunos retos de carácter internacional que pudieran dar respuesta a esto. En primer lugar, una de las problemáticas que presenta cuando hablamos de políticas públicas es que en castellano tenemos una sola palabra para denominar al menos dos grandes acepciones, es decir, de la palabra política. En inglés, en la lengua anglosajona, no es así. Existen dos palabras que permiten diferenciar un poco los dos grandes ámbitos de acción que están relacionados con las ciencias políticas. Cuando hablamos de politics, estamos hablando un poco de la concepción de la política o el estudio de las ciencias políticas del poder y de las diferentes manifestaciones e instituciones gubernamentales y de carácter de dirección de los estados y a veces supranacional que caracterizan, digamos, el hecho político. Mientras que la palabra policy más bien es la que nos coloca en el tema fundamental de discusión que vamos a tener esta tarde, que es la noción de políticas públicas. Repito, en el caso nuestro, en el idioma castellano, usamos solo una sola palabra para esas dos grandes acepciones. Entonces, nos atreveríamos primero a decir que cuando queremos hablar de políticas públicas en líneas muy generales, estamos hablando de los grandes propósitos, de los grandes objetivos, de la gran dirección que se quiere dar, ya sea al Estado nacional o al ente rector supranacional, en dirección del sistema educativo en su complejidad. Nos atreveríamos entonces a decir que es como la otra en la definición un poco de cuál es el curso de acción, cuáles son los grandes propósitos y objetivos que le darían dirección a toda la gestión que se pretende desarrollar en el sistema que pretenda ser intervenido. En nuestro caso específico estamos hablando del sistema educativo y con la complejidad que significa que es un sistema que además incluye el sistema escolar. Y por lo tanto, la dirección estratégica que se fije debe serlo tanto para la dirección de ese sistema con toda la complejidad que tiene, donde posiblemente nosotros estemos más acostumbrados a conocer lo que significa el sistema escolar, con la escuela en los diferentes niveles que componen ese sistema, ya sea la escuela de la primera infancia o sea la universidad. En concreto, digamos, hay una gran institución que se pretende dirigir, que es la escuela como gran sistema. Por eso, una definición que está aquí plantea que, digamos, que una política educativa más bien es el conjunto de principios, objetivos y fines que deben orientar la acción educativa. Fíjense que plantea en el ámbito estatal o supranacional, y en este caso, este autor diferencia a las instituciones privadas. En el caso, por lo menos como es concebido en Venezuela, desde la perspectiva del Estado docente, la educación siempre es pública, aunque ella sea administrada en algunos casos por entes privados. Por eso, digamos que lo que busca las políticas públicas es definir o comprender en algún caso cuál es la gran dirección que un determinado sistema se le está dando. ¿Por qué digo comprender? Bueno, porque en el campo de las políticas,
las políticas pueden estar expresas, pero pueden ser tácitas. El que esas políticas no estén escritas no quiere decir que no existan. O a veces hay unas políticas declaradas que no necesariamente son las políticas reales, porque la dirección que se le da a ese sistema tiene unas implicaciones distintas a las declaraciones que se le puede dar. Eso, por ejemplo, podríamos discutirlo. Existió para los años pasados, cuando el presidente Chávez declaró que estaba resuelto todo el problema del analfabetismo. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Bueno, eso es lo que el trabajo que hay que hacer de investigación para demostrar si una política realmente que está expresa es real. Porque la política puede ser tácita, puede ser simplemente la ejecución. El otro gran elemento ahí importante es que a veces esa política no necesariamente está escrita en los documentos que nosotros creemos que las cuales puede estar escrita. Por ejemplo, en la Constitución, en las leyes, en los planes, sino, por ejemplo, fue experiencia vivida por nosotros en Venezuela, el programa Aló Presidente, o las diferentes alocuciones del ya difunto presidente Chávez, cuando en su programa definía los grandes rumbos que quería darle a los diferentes sistemas sociales y por ende a la educación. Podríamos, digamos, decir que unas grandes macropolíticas que caracterizan el desarrollo de las sociedades, podríamos hacer una lista inmensa, pero quizás a mí las que me parecen más importantes son: uno, la política para la formación integral de los ciudadanos; dos, las políticas de formación del talento humano; y unas políticas que están relacionadas más bien con la dirección propia del sistema educativo, ya sea en su ámbito escolar, o sea, en su ámbito que yo me gusta llamar como educación social. Esas políticas podrían estar asociadas con la pertinencia, con la universalidad, obligatoriedad y gratuidad en los primeros niveles del sistema educativo escolar, y puede ser la relación entre la eliminación de la pobreza y la educación, ya que muchos han planteado que para que pueda haber educación hay que eliminar la pobreza, y otros han planteado la necesidad del desarrollo de la educación para poder eliminar la pobreza de los ciudadanos. Esta es una gran discusión que merece la atención, ya que lo que buscamos un poco a lo largo de esta presentación es dar un poco cuáles pueden ser algunas líneas de trabajo que pudieran desarrollar los estudiantes de nuestro doctorado en el ámbito del desarrollo de su investigación a lo largo de las diferentes asignaturas y fundamentalmente en su tesis doctoral. La calidad educativa sería otra gran área, y la gestión educativa frente a un mundo caracterizado por la incertidumbre y la complejidad. Si las políticas públicas son las grandes direcciones estratégicas que se asumen a nivel del Estado o del gobierno, en línea a ello deberían estar los planes, los programas y los proyectos como mecanismos que buscan operacionalizar el desarrollo de esas grandes direcciones que se le pretende dar, en nuestro caso, al sistema educativo y escolar. En ese proceso, ¿verdad?, de formulación y sobre todo de análisis de políticas públicas, recuerdo la idea que había planteado anteriormente. No necesariamente todas las políticas están expresas. Por lo tanto, un gran trabajo de investigación tiene que caracterizarse por el uso de una metodología que permita, digamos, a partir, y esto lo desarrollé yo para mi tesis doctoral,
a partir de los autores que están nombrados en la nota, y digamos que las grandes etapas que están asociadas con lo que otros han llamado el ciclo de desarrollo de la política o el ciclo para el análisis de la política. Está la identificación de la demanda social, la determinación del monto de poder de los actores. ¿Por qué de los actores? Porque aquí hay un elemento que es clave e interesante. Cuando Carlos Mato, en el desarrollo de su enfoque de planificación estratégica situacional, nos dice, no hay un único plan. Cada actor tiene su plan y por lo tanto hay que comprender cuál es el plan que tiene cada actor o cuál es la dirección estratégica que quiere darle cada actor a un mismo social, a un mismo sistema social, porque ahí hay un proceso de lucha de poderes para poder direccionar ese sistema. El otro elemento sería la definición y estructuración del problema asociado, la posibilidad de determinar la solución, la implementación de la política y el proceso de monitoreo y evaluación de la política. Eso digamos que serían los grandes pasos metodológicos que deberían emplearse. A partir de esta siguiente lámina, yo lo que quisiera es presentar desde mi juicio cuáles son algunos de los retos que yo veo en este mundo o en estas condiciones que estamos viviendo de alta complejidad y incertidumbre. Y por lo tanto, esto no es un trabajo acabado. Creo que la reflexión de cada uno de nosotros es básica para poder definir otras grandes áreas. Pero yo creo que las políticas en el campo educativo deberían, a mi manera de ver, yo considero estos grandes elementos, deberían considerar la dirección que deberían darle al sistema. El primero, orientar. Fíjense, yo destaco aquí la educación social y la educación escolarizada. Lo trato de diferenciar porque para nosotros es muy obvio la escuela, pero es menos obvio la educación que se recibe por el desarrollo de la vida ciudadana, por el desarrollo de la vida en grupo, por el desarrollo de la vida como ciudadano, como vecino, como partícipe de un partido político. En ese contexto es que yo ubico todo lo que sería la gran área de la educación social. Entonces, tanto la educación social como la educación debería retomar de manera firme la formación de los ciudadanos para el ejercicio de la democracia, sobre todo en el caso nuestro venezolano, donde esa participación se ha ido mermando debido a todo el proceso de pérdida de la institucionalidad que nos caracterizaba como nación y como república y como democracia. Por lo tanto, diría yo que esa educación debería orientarse hacia el ejercicio de la democracia, a la participación, la solidaridad, el valor del trabajo y la responsabilidad ecopedagógica. Aquí, por ejemplo, es interesante ver cómo la Iglesia tiene en los cercanos años ha desarrollado dos grandes documentos. Uno dirigido a todo el problema de la ecología, que es el Laudato Si, y últimamente la encíclica digamos, Todos Hermanos, que ha desarrollado el Papa Francisco. Uno puede estar o no de acuerdo con esto, pero son tendencias que uno está viendo. De igual manera, hay una serie de documentos desarrollados por las organizaciones supranacionales que pretenden orientar la educación a nivel global y de cada una de las naciones, que también abordan toda esta problemática. El segundo elemento para mí sería la formación del talento para el ejercicio profesional. Y esa la relacionaría con la siguiente, que es para mí la relevancia de la educación horizontal. Fíjense,
desde mi experiencia profesional, que participé, digamos, en todo el proceso de consecución y de formación, tanto de niveles profesionales como de niveles técnicos para el desarrollo de grandes proyectos nacionales, como fueron el Plan 4 de Sidor, que involucró, para darles una idea, un movimiento de tierra de 1.900 campos de fútbol y la construcción de la última etapa de Gurui. Una de las grandes dificultades que nosotros vamos a encontrar a partir de todo lo que estamos viviendo, sobre todo en Venezuela, con la migración que hemos tenido, vamos a tener que retomar el problema de la formación de no solo de los profesionales, sino que va a ser básica la formación de los técnicos medios y artesanos. Porque exactamente fue para el Plan 4 de Sidor que nosotros tuvimos que emprender un esfuerzo sistemático para conseguir técnicos y artesanos en países como Chile y el Perú. En su momento, estamos hablando aproximadamente del año 74-76. Por otro lado, digamos que el sistema escolar tiene que retomar la consecución de un conjunto de características que han venido perdiéndose con el proceso de pérdida de la institucionalidad. Es decir, y esos grandes elementos están asociados con la pertinencia de la educación, la universalidad de la educación, la inclusión global, el lograr altos niveles de alfabetismo, mejorar la cobertura escolar y la prosecución escolar. Ajá. El otro elemento es dirigir política al desarrollo de modelos de gestión educativa que hagan énfasis en la autonomía y en la cultura de la evaluación institucional. Aquí vale la pena nombrar cómo en Venezuela en la década del 90 se empezó un proceso muy interesante asociado con la descentralización educativa que no tuvo, digamos, la culminación. Y creo que es un elemento importante que hay que retomar, y eso va a significar el poder darle poder a las instituciones y a los individuos que van a liderizar esas instituciones educativas. Otro elemento, lógicamente, es emprender grandes programas que busquen la mejora de la calidad del servicio. Recuérdense que nosotros en Venezuela, contrariamente a lo que están viviendo otros países, no estamos participando desde hace muchísimos años. Creo que la última experiencia fue la de la educación del Estado Miranda en los procesos de evaluación de los aprendizajes logrados por los estudiantes a través de la prueba PISA y otros instrumentos. ¿Por qué? Porque realmente vamos a tener que mejorar, digamos, la enseñanza en materia de electroescritura, enseñanza de la matemática, ciencias naturales y el manejo de idiomas. Por ejemplo, es interesante que, por ejemplo, y en Venezuela no lo tenemos, pero nosotros que tenemos, digamos, estudiantes del Ecuador, como hay una experiencia bien interesante e importante en el Ecuador, que es lo que se llama el bachillerato internacional. Es decir, un bachillerato que pretende obtener que esas personas estén acreditadas para poder continuar sus estudios fuera del ámbito de la República del Ecuador. El otro elemento para mí necesario y básico es retomar, digamos, el problema del bienestar y la redignificación de los docentes. Sabemos los problemas que estamos viviendo nosotros, sobre todo en Venezuela, por el proceso inflacionario que no permite que los docentes puedan tener una vida digna. Creo que esto es un reto fundamental que tiene que tener la política que se define para el desarrollo del sistema educativo escolar. De otra manera, no va a ser recuperable la educación, en nuestro caso por lo menos. Y lógicamente,
eso significa que hay que aprender de lo que están viviendo otros países en el mundo, ligados a la Organización Mundial de Comercio, donde la educación alcanza altos niveles de calidad. En este proceso, digamos, donde la pandemia nos está obligando a vivir una educación a distancia, es necesario retomar el proceso de cuál es el papel que esa educación a distancia debe ofrecer y cuáles son y cómo asegurar y políticas que permitan asegurar la calidad del uso de la educación a distancia. Hablo de educación a distancia y no de educación virtual. ¿Por qué? Porque va a haber que ensayar todos los mecanismos posibles en función de las realidades que vivimos. Ciertamente que uno de los elementos fundamentales va a ser la difusión, la formación y el poder darle las oportunidades a los docentes y alumnos para que puedan usar las tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza, para el aprendizaje y para la investigación. Ello, por ejemplo, a mí me plantea la necesidad de que haya una reflexión importante sobre cuál debería ser el uso que deberíamos darle a la tecnología de la información y la comunicación, sobre todo en los niveles de educación infantil y los primeros grados de la educación primaria. Porque habría que ver cuáles son los mecanismos o qué formas pueden ser ellas utilizadas para lograr el aprendizaje en estos niveles y sobre todo cuando la brecha digital hace imposible que muchas de las poblaciones que viven en los sectores rurales tengan acceso a estas tecnologías. Entonces, comprender esto, buscar los mecanismos y hacer la inversión necesaria para poderlo lograr es un reto fundamental y por lo tanto las políticas públicas en el campo educativo tendrían que considerar este elemento. Ajá. Si nos coloca un poco, yo seguí, digamos, reflexionando un poco y digamos, si los retos no fueran solo para el caso, digamos, nuestro de casa en Venezuela, ¿cuáles podrían ser algunos retos o cuáles son los elementos que están en la agenda educativa internacional a la cual debería dar respuesta, digamos, las políticas públicas? Bueno, afrontar el proceso de eliminación progresiva de la pobreza, porque de esa sería la única manera de poder propiciar una educación universal, obligatoria, gratuita en los primeros niveles del sistema escolar y de calidad para todos, con respuesta a los objetivos planteados en la agenda de 2030 asociada con el desarrollo sostenible, que fue definida en el año 2015. El otro elemento, como ya lo venía diciendo, es profundizar en el ejercicio de la ciudadanía, la participación y el liderazgo ecopedagógico. Es importante entender, y después eso lo vamos a discutir, que posiblemente en el proceso de Venezuela y de América Latina, el proceso de formulación de las políticas públicas no está muy asociado a la participación de los diferentes actores, en nuestro caso, en los diferentes actores del sistema educativo y escolar. Necesidad de romper la brecha digital que caracteriza la educación y en concordancia con los grandes avances en materia de ciencia y tecnología, no solo digo TIC, sino robótica, inteligencia artificial, entre otras. Y el otro gran elemento sería el desarrollo de una educación para un hombre con énfasis en su dimensión humana, con capacidad de resiliencia para enfrentar los retos que tiene la sociedad de hoy, caracterizada por la incertidumbre y la complejidad. Esto nos lleva, digamos que a manera de conclusión,
que la conclusión de estos retos exigen de todos los ciudadanos una autoeducación como actores sociales partícipes en el proceso de formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Es decir, es necesario reeducarnos para poder nosotros participar en ese esfuerzo. Y que ello significa que como gran elemento, la gran necesidad de gerenciar tanto el cambio personal como la concepción que tenemos de ciudadanía. Es decir, que requerimos aprender a aprender para poder vivir con solidaridad, participación en el ejercicio ciudadano, el respeto a la dignidad humana y el desarrollo sostenible de nuestro planeta. Bueno, esas fueron, aquí está una lista de documentos que se revisaron para hacer esta pequeña introducción y bueno, muchas gracias y estamos abiertos a las preguntas e inquietudes. Gracias. Muy bien. Gilberto, si quieres quitar la presentación. Entonces le digo stop share. Sí, bueno, antes de iniciar la ronda de preguntas y reflexiones que la profesora Ana Fina nos va a ayudar a moderar en ese aspecto, me gustaría hacer un comentario, rescatar algo de esta intervención, porque dentro de lo que es el protocolo de elaboración de políticas públicas que mencionaste en tu intervención, el segundo paso, que tiene que ver con la negociación, con el reconocimiento de existencia de sectores sociales con cierto poder y con una visión estratégica del desarrollo de su área de competencia, y que en un proceso de negociación entre factores de poder se decide cuál es la política pública a emprender. Pues me llama la atención si ese protocolo se rompe un poco en sociedades no democráticas, porque en las sociedades democráticas esa negociación forma parte del estilo de gobernanza y de gobernabilidad, pero en las sociedades dictatoriales esas negociaciones pareciera que están fuera de lugar, porque simplemente se impone lo que... Se cayó. No sé, Tulio, creo entender la inquietud y ya que se paró el video puedo empezar no sé, profesora Ana Fina, si quiere, por favor, le doy la batuta para que modere esta última parte con las reflexiones y preguntas de los participantes. Con gusto, profesor Tulio. Entiendo que el profesor Grafe quería hacer algún comentario de la reflexión que usted había compartido. Adelante, sí, profesor Grafe. Sí, mira, esa reflexión que hace el profesor Tulio es bien importante, pero además está asociada a otro gran elemento. Yo diría que en las sociedades dictatoriales el proceso es todavía peor. De hecho, no asumimos que, por ejemplo, el exterminio de la gente fue una política pública de los nazis. Eso quizás no estuvo escrito en ningún lado. Pero eso es política pública, esa fue la política pública. Ahora, yo me atrevería a decir que hay sociedades democráticas que tampoco están acostumbradas a la participación. Y muchas del desarrollo de las políticas públicas vienen en vertical. Son definidas por el sector gobierno, en algunos casos con negociaciones con los grupos de poder, pero no estamos, pienso yo, en Venezuela, en América Latina, estamos muy acostumbrados a poder desarrollar procesos participativos para la definición de las políticas públicas. Entonces, claro, ese esquema tiene la característica de que posiblemente incluye ese elemento, pero puede darse el caso que hay sociedades donde esa participación no sea posible. Mucho más grave en el caso de las sociedades dictatoriales, pero también
común, en el caso de sociedades que podríamos considerar entre paréntesis democráticas, pero que no estamos acostumbrados a procesos de participación. A mi manera de ver, por eso no avanzó el proceso de descentralización educativa que emprendimos en Venezuela en los años 90. Porque nosotros no estábamos acostumbrados a darle el poder a las escuelas, darle el poder al director de la escuela. Lo que hicimos posiblemente fue aceptar algunos niveles de desconcentración, es decir, asignando tareas, pero no dándole el poder para la toma de decisiones y dándoles competencias para ello. Eso es lo que yo agregaría. Pero ciertamente es peor en las sociedades dictatoriales, lógicamente. Muchísimas gracias, profesor Grafe. Tenemos una primera solicitud que realiza Kelly González en el chat, donde nos pide enviar las diapositivas. Le comentamos a Kelly que, bueno, además de poder hacerlo, este seminario está siendo grabado y será compartido en el canal de YouTube de Posgrado CAP. Así que allí todos los asistentes y quienes no pudieron ver este seminario en vivo podrán verlo en el canal para repasar nuevamente la presentación que el profesor nos acaba de hacer, que además de mucha información interesante, en cada una de las láminas tiene una reflexión que en lo personal considero de muy buen nivel. Entonces, estimada Kelly, va a poder en el canal de YouTube ver la presentación. De todas maneras, Kelly también nos compartió su correo electrónico y se lo haré llegar al profesor Grafe para que lo tenga. Tenemos otra pregunta en la sección de preguntas y respuestas, más que una pregunta, es un comentario de Ruth Díaz. Nos dice, excelente intervención. Me parece muy bien que destaques la necesidad de definir políticas considerando la educación a distancia desde una visión más amplia que solamente la educación virtual. Además, Ruth nos dice que felicita el esfuerzo que realizan los profesores universitarios en Venezuela a pesar del maltrato del que son objeto por las remuneraciones que reciben. No sé si tiene algún comentario, profesor Grafe, además de lo que ya nos ha compartido. Yo no tendría, digamos, datos concretos, pero a mí me parece que, por ejemplo, ¿por qué quise insistir en lo de educación a distancia? Porque a mí me parece que la escuela radiofónica IRFA, que maneja la compañía de Jesús, llega a sectores donde yo en algunos años atrás oía decir que los muchachos llevaban dos mudas de ropa porque tenían que cruzar un río nadando. Entonces, y eso se suma a que nosotros, por lo menos en Venezuela, estamos viviendo cada día, se va a profundizar con los niveles inflacionarios, la brecha digital, la gente va a tener menos posibilidades de acceso a teléfonos inteligentes, a laptops, a tablets, etcétera, etcétera. Es decir, que eso es una realidad. Y lo otro es que, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo a lo largo de estos meses? Bueno, que hay un empeño o un esfuerzo sistemático de muchísimas personas por educar y por educar a través de los medios que les son posibles. Por ejemplo, hay un estudiante de ese doctorado que todos los martes tiene desde Puerto Ordaz un chat, digamos, a través del cual tiene una serie de eventos al cual le están asistiendo, ya creo que va por el número 31 y además creo que le asisten partícipes en ese mecanismo, a través de ese mecanismo de WhatsApp. Le participan unas 600 personas del mundo, de América Latina y Venezuela. Entonces, es decir, hay realidades distintas y no creo que puede ser solo un mecanismo. Y eso es lo que va a hacer posible esa transformación. Porque posiblemente nosotros cada día vamos a estar peor.
vamos a estar peores en nuestro acceso a la tecnología. Por lo menos mientras no haya un proceso de transformación del país y de la economía del país. Cada vez más la gente. ¿Y quiénes son los que van a salir perdiendo? Por eso yo me tomé la molestia de poner ahí la educación rural. Porque las escuelas que están en el Alto Amazonas, ¿cuáles son sus posibilidades de tener acceso a altas tecnologías? O no sea alta, a las simples tecnologías que nosotros manejamos. Cada día eso va a ser más difícil. Y fíjense que el acceso de la gente está dependiendo porque es la gente que está financiando la educación. Son los padres que están facilitando los mecanismos en su casa para que pueda haber educación de sus hijos a través de los medios de las tecnologías de la información y la comunicación. No es el Estado venezolano. No es el Estado venezolano que está haciendo eso. Bueno, ahorita que le hayan dado a las universidades unas tablets, pero eso no es acceso. Eso no necesariamente es totalidad de acceso. Eso es un pañito caliente frente a lo que estamos viviendo. Gracias, profesor Grafe. Paso a comentar, a compartir con todos dos comentarios que tenemos en el chat y una pregunta y luego un comentario en la sección de preguntas y respuestas. En el chat tenemos un comentario de Kelly González que nos dice: considero que es fundamental la formación constante de los docentes en donde la premisa central sea que se requiere de una comunidad educativa real, en donde se apliquen micropolíticas orientadas a buscar la mayor inclusión posible, considerando la realidad situación país. Kelly hace entonces una pregunta específica que sería: ¿cuáles serían esas micropolíticas públicas más importantes para fomentar esa comunidad educativa? Bueno, yo lo que entiendo de la inquietud de ella es que esa persona, lo que le está inquietando es que no solo es un problema definir las grandes políticas del Estado, sino que hay que tener, digamos, una serie de definiciones de orientaciones fundamentales para dirigir cada una de las escuelas y para que haya vida de los diferentes actores de la escuela. Pero eso no es posible en un proceso que es centralizado. Entonces, además que hay que realmente dar la autonomía para que las escuelas puedan tomar sus propias decisiones, puedan ajustar sus currículos a las realidades, ¿verdad? Y puedan transformar sus propias escuelas. Pero eso significa asumir un proceso fundamental que se inició en Venezuela, digamos, con cierta experiencia en los años 90. Y además han existido en la historia de la educación venezolana experiencias importantes, unas públicas, otras privadas, de relevancia para poder desarrollar las instituciones escolares. El caso, proyecto, Escuela Experimental Venezuela. Además, el proyecto de la Escuela Experimental. Y esa fue una de las contribuciones que entiendo que definió o propuso el profesor Leonardo Carvajal iniciando la gestión de Chávez, un poco el poder emprender el esfuerzo de las escuelas integrales que ya existían en algunas experiencias importantes, pero que a eso se le colocó el nombre de escuelas bolivarianas. Pero después existen las escuelas bolivarianas que se llaman bolivarianas, pero que no cumplen con los elementos fundamentales de un currículo, de, digamos, una jornada completa, de facilitarle, digamos, la alimentación, de proponerle las actividades extracurriculares. ¿Por qué? Porque hay una gran realidad. En Venezuela hay menos infraestructuras que instituciones escolares. Porque algunas instituciones
o algunas infraestructuras en Venezuela, en ellas funcionan 3 escuelas. Una en la mañana, una en la tarde y otra en la noche. Entonces, ¿cómo tú vas a expandir el horario escolar? Bueno, lo puedes hacer quizás en una institución de tradición y de una gran infraestructura como lo fue la Gran Colombia, como lo es la Gran Colombia. Pero eso no lo puedes hacer. Es decir, ¿cómo tú vas a...? Entonces, por ponerle bolivariana, no se llegó a cumplir el gran elemento que era eso, que era darle toda la facilidad. Ahora, ¿cuál es digamos, el centro que yo creo que es fundamental para poder desarrollar las políticas y las instituciones? Reemprender el proceso de descentralización educativa. Si nosotros no reemprendemos eso, las escuelas no van a poder hacer eso. Si ahora ni siquiera reciben, no sé, los pocos bolívares que antes les mandaban para que compraran algunas hojas para hacer los exámenes. Entonces, no se les permite que ellos hagan alguna recolecta. Toda esa serie de cosas, lo que están es impidiendo que la educación pueda, que cada institución escolar tenga, digamos, su manera de amalgamarse y de eso. Y un elemento que es fundamental para poder lograr eso es una cosa que posiblemente se nombra, pero se le quita importancia. Cuando decimos el PEI, lo que el proyecto integral comunitario, o como lo quieran llamar, o que anteriormente se llamó proyecto pedagógico plantel, es la definición del proyecto para el desarrollo de la escuela. Ahora, ¿cómo desarrollo yo la escuela si la escuela no tiene recursos y sus decisiones son todas centralizadas? Lo máximo que pueden hacer es hacer desconcentración, pero no pueden hacer descentralización. Una desconcentralización, mándame los currículum de los posibles docentes, pero yo decido quiénes entran en el nivel central. No lo decide el director de la escuela. No sé si eso contestaría un poco la inquietud de la persona. Probablemente abre otros espacios de reflexión, profesor, pero sin duda gracias por los comentarios. Voy ahora a compartir 2 comentarios que nos quedan. Bien. Uno lo realiza Yaditza Irouskin, quien en primer lugar le felicita por la charla y luego comenta: ante la falta de parámetros para medir en qué nivel se encuentra la educación venezolana, creo que el sistema de evaluación de conocimientos en línea de la Escuela de Educación de la UCAP es muy importante. Para los que participen hay un punto de partida para identificar sus debilidades y fortalezas. Luego tenemos el comentario en preguntas y respuestas de Andreina Febres Cordero, a quien aprovecho para saludar muy cariñosa y afectuosamente. Ella además le envía sus respetos, profesor, y dice: en nuestro país hay un divorcio entre los principios constitucionales y legales consagrados en materia educativa, por solo mencionar lo que nos atañe, y las políticas públicas del Estado. Los educadores hacen un gran esfuerzo, se requiere cambios de raíz a nivel político. Mira, ese comentario me amerita un comentario. Por supuesto, adelante, profesor. Ajá, no tanto sobre lo que ella dice, lo cual comparto plenamente, sino en 2 conceptos. No debemos confundir políticas de Estado con políticas de gobierno. ¿Qué significa eso? Que la política de Estado es permanente, está decidida con la participación de todos los actores y posiblemente las políticas de gobierno no tengan eso, sino sean políticas de quien ejerce el poder en ese momento. Entonces, muy recurrentemente nosotros hablamos de las políticas educativas del Estado venezolano y es del gobierno de turno.
Entonces, eso es un punto que, claro, eso amerita pues una mayor reflexión, pero es un punto que yo no quisiera dejar de por fuera, porque no debemos confundirlo. De hecho, si ustedes se leen algunos documentos de inicio de los 2000 del Ministerio de Educación, había una cosa que era clara. Ellos hablaban que la calidad se divide en dos. La calidad académica, que está asociada con los resultados en la lectoescritura, matemática, no. Pero la otra es la calidad política, porque se relaciona con el proyecto político que quería desarrollar los gobiernos de turno o el gobierno de turno continuado Chávez Maduro que ha tenido a lo largo de estos 20 años. Pero no podemos confundir que sea política de Estado algo que no es de gobierno. Por ejemplo, un ejemplo típico, y de eso sabe más el profesor Tulio y posiblemente el profesor Marín, que son abogados. La ley de educación del 2009 no fue decidida siguiendo los procedimientos los procedimientos característicos para la definición de ley. Recuerden, en el 2001, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, incluidos chavistas y no chavistas, un proyecto. Lo que establece el procedimiento es que un proyecto que se lleva a segunda discusión, el proyecto aprobado en primera. Y eso no fue lo que sucedió en Venezuela. En Venezuela se hizo otro proyecto en el 2009, creo que los autores eran los dos grandes ministros de educación, educación y educación superior. Ellos formularon un nuevo proyecto y ese fue el que aprobaron como ley orgánica de educación 2009. Ahí podría decir que ahí no se ha seguido los procedimientos establecidos en el derecho para la formulación de ley. Muchísimas gracias, profesor. De hecho, también Andreina Febres le agradece por esa aclaratoria en la sección de preguntas y respuestas y hace un comentario adicional. Dice, el tema educativo tiene un asunto que me preocupa sobremanera y es el grado de desnutrición de nuestros muchachos, que sabemos afecta la capacidad de aprendizaje. Son problemas estructurales que deben ser atendidos con urgencia. Eso era un poco a lo que yo quería referirme, de que es primero el huevo o la gallina, que es primero la pobreza para conseguir una educación de calidad, o tenemos que resolver la pobreza, o es a partir de una educación de calidad que podemos contribuir a solucionar la pobreza. Ahora, sin embargo, existen experiencias importantes en Venezuela, llevadas adelante en sectores marginales o sectores, y yo no quería decir sectores pobres, por decirlo, perdonen la palabra, sectores pobres donde hay escuelas modernas, donde se han hecho escuelas modernas y están estudiadas. Por ejemplo, existe una tesis doctoral del pedagógico del UPEL, pedagógico de Caracas fundamentalmente, de nivel doctoral, donde se estudió el proyecto de la Escuela Canaima de La Vega y qué tiene y cómo se desarrolla y cómo esa comunidad ha creado saber pedagógico. Y entonces eso es importante, es decir, además, para que ustedes lo vean, en Venezuela hay muchos productos de exportación. Conocemos el que era hace mucho tiempo, que ahora está perdido, que es el petróleo, las mises, el proyecto de las orquestas juveniles, pero también existen las damas salesianas, nacieron en Altamira y están en el Japón.
pero hay uno importantísimo y es de educación, que es Escuela Fe y Alegría. Es un proyecto multinacional que nació en esta Venezuela. Y además nosotros en algún momento fuimos modelo que pudimos contribuir a la eliminación, y creo que Luis sabe más de eso yo, del analfabetismo en Cuba. Entonces, bueno. Vale, tenemos un comentario más, el último comentario que tenemos en nuestro chat, donde Kelly González comenta, entiendo, en relación a su pregunta previa, un proceso de liberación, colocado entre comillas, de las escuelas, entendido como desconcentración para la autogestión. Y agradece además por su disertación. Sí, pero ojo, yo quisiera aclararle a ella que es más que desconcentración, porque concentración y desconcentración está asociado a que en un nivel X, digamos, bajo del sistema educativo, se hagan tareas que antes se hacían hasta el nivel central. Pero no, es que eso pasa por otra cosa, que es el traslado de competencias. La descentralización es la clave, porque es pasarle el poder a las instituciones y a los diferentes niveles de las competencias, no solo las tareas. Lo que la palabra concentración y desconcentración está asociada con el traslado de tareas. Vale la pena aclarar eso porque es un concepto que ayuda al análisis si se tiene claro. Una cosa es la desconcentración y otra cosa es la descentralización. Y la que nosotros podemos buscar la desconcentración, pero la que debemos buscar con gran esfuerzo es la descentralización, es colocar el poder en la gente que maneja las diferentes instituciones educativas. Muchísimas gracias, profesor Graf. Hemos concluido con las preguntas, las respuestas y los comentarios vía chat. Ahora le doy la palabra al profesor Tulio para que cierre este seminario. Bueno, muy bien, muchas gracias. Extraordinaria tu intervención, Gilberto. Te agradecemos mucho la diferencia que tuviste al aceptar esta invitación al webinar. Y bueno, desde el doctorado en educación también damos las gracias a los que están participando o participaron hoy en este evento. Y por favor estén pendientes porque tenemos otros webinars organizados del doctorado en educación de la Universidad Católica y queremos contar con su presencia. Creo que una de las actividades que debe caracterizar a una universidad en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de crisis continuada y permanente, es la voz orientadora de las universidades. Y bueno, estamos aportando un granito de arena con estos webinars. Muchísimas gracias a todos, gracias Gilberto, y esperen la información en próximos días del siguiente webinar. Gracias, Ana Fina, por tu acompañamiento y gracias a todos. Gracias a todos por haberme tenido la paciencia. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches.